El conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. Hoy vamos a tomar el nitrógeno y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno y vamos a dar su nombre en las tres nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más contenido, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Vamos a ver entonces de qué se trata la clase del día de hoy. Vamos a tomar el nitrógeno y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno, pero debemos tener cuidado. Primero, vamos a ver unas nociones básicas. Tomamos un no metal más oxígeno y vamos a producir lo que se conoce como anhídrido u óxido ácido. Ahora, si tomamos un metal más oxígeno, vamos a producir lo que se conoce como óxido básico. Pero debemos tener cuidado con el nitrógeno. Primero, las valencias del nitrógeno son -3, +1, +2, +3, +4 y +5. En este caso el nitrógeno va a reaccionar con el oxígeno. La valencia del oxígeno es -2, negativa. Por lo tanto, para esta reacción, las valencias negativas del nitrógeno no se utilizan, porque la que lleva la valencia negativa es el oxígeno. En el caso del nitrógeno, reaccionando con el oxígeno, sería con sus valencias positivas. Las valencias positivas del nitrógeno. Aquí es donde debemos tener cuidado. Vamos a ver que en este caso el nitrógeno se comporta como un no metal, es decir, va a producir anhídridos cuando reacciona con el oxígeno con su valencia +1, +3 y +5. Con esas tres valencias, cuando el nitrógeno reacciona con el oxígeno, vamos a obtener un anhídrido, siendo las más frecuentes la valencia +3 y +5, que son las valencias características del grupo 5A de la tabla periódica. Ahora, ¿qué pasa con las valencias +2 y +4? El nitrógeno se comporta como si fuese un metal, es decir, que lo que vamos a obtener son óxidos y en la nomenclatura tradicional es donde vamos a mirar un poco más este tema porque hay que tenerlo en cuenta para su nombre. Vamos a tomar el nitrógeno y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno, pero el nitrógeno con su estado de oxidación +1, de la siguiente manera. Tomamos el nitrógeno, símbolo químico del nitrógeno N mayúscula, él es un gas, va diatómico, entonces tenemos N2, más, lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno, símbolo químico del oxígeno O mayúscula, él también va diatómico. Tenemos N2 más O2. ¿Y eso qué nos produce? Primero colocamos el elemento menos electronegativo, es decir, primero va el nitrógeno. Luego va el más electronegativo, es decir, luego va el oxígeno. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en el resultado de esta reacción, ¿qué es lo que debemos hacer? Recurrir al estado de oxidación, que para este caso es +1. El nitrógeno, su estado de oxidación es +1. El oxígeno en esta reacción, su valencia o estado de oxidación es -2. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción, ¿qué es lo que hacemos? Intercambiamos estos valores sin tener en cuenta los signos. El nitrógeno toma el 2 del oxígeno y el oxígeno toma el 1 del nitrógeno. ¿Y eso qué nos indica? Que tenemos 2 átomos de nitrógeno por un átomo de oxígeno. Cuando en la fórmula molecular hay un solo átomo, el 1 no hay necesidad de escribirlo. Si no aparece ningún número, ya se entiende que hay un solo átomo. En este caso, un átomo de oxígeno. En este caso, tomamos el nitrógeno y lo hicimos reaccionar con el oxígeno, N2 más O2. ¿Y qué estamos obteniendo? N2O, pero el nitrógeno con su estado de oxidación +1. ¿Cuál es el siguiente paso? Tomar este resultado y dar su nombre en las tres nomenclaturas. En la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura stock y en la nomenclatura sistemática.
Vamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. En el caso del nitrógeno, cuando tenemos estados de oxidación más 1, más 3 y más 5, lo que obtenemos cuando hacemos reaccionar el nitrógeno con el oxígeno es un anhídrido. Entonces, para el nombre, en este caso, vamos a tener en cuenta solo estos tres estados de oxidación, que son cuando obtenemos un anhídrido. Aquí tenemos tres estados de oxidación, están ordenados de forma ascendente. En el primero de estos tres estados de oxidación, para la nomenclatura tradicional, el nombre debe tener un prefijo hipo y un sufijo oso. Es decir, debe iniciar con hipo y debe terminar en oso. Cuando estamos en la segunda de estas tres valencias o en el segundo de estos estados de oxidación, el nombre debe tener un sufijo oso, es decir, debe terminar en oso. Y cuando estamos en la tercera valencia o en el tercer estado de oxidación, el nombre debe tener un sufijo ico, es decir, debe terminar en ico. En este caso, para N2O, tenemos estado de oxidación más 1. Por lo tanto, el nombre debe iniciar en hipo y debe terminar en oso. De la siguiente manera, recordemos que él es un anhídrido. Por lo tanto, vamos a tener anhídrido, en este caso, hipo, debe empezar por hipo, hiponitroso. Debe empezar por hipo y terminar en oso. Por lo tanto, el N2O en la nomenclatura tradicional toma el nombre de anhídrido hiponitroso. Ahora vamos para la nomenclatura stop, la más fácil de las tres nomenclaturas. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Decimos, en este caso, óxido de nitrógeno. Yo no puedo decir simplemente óxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque recordemos que el nitrógeno tiene varias formas de reaccionar con el oxígeno, es decir, vamos a obtener varios óxidos de nitrógeno. Pero, para evitar confusiones, ¿qué es lo que hace la nomenclatura stop? Entre paréntesis y en números romanos coloca la valencia con la cual se oxidó, en este caso, el nitrógeno. Recordemos que para N2O, el nitrógeno se oxidó con su valencia más 1. Entonces, entre paréntesis y en números romanos, colocamos el 1. Entonces, en la nomenclatura stop, N2O, nos quedaría óxido de nitrógeno 1. Ahora vamos para la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática tenemos en cuenta la fórmula molecular y la cantidad de átomos de cada elemento. De acuerdo a esta cantidad de átomos debemos colocar un prefijo. Ejemplo, si tenemos un solo átomo, va el prefijo mono. Si tenemos dos átomos, el prefijo di. Si tenemos 3, tri. Si tenemos 4, tetra. Si tenemos 5, penta. Si tenemos 6, hexa. Si tenemos 7, hepta. De la siguiente manera, vamos con el N2O. Iniciamos siempre con el oxígeno. Del oxígeno tenemos un solo átomo. Entonces va el prefijo mono, que es para un solo átomo. Entonces sería monóxido, prefijo mono, monóxido de, ahora nombramos el nitrógeno. Del nitrógeno hay dos átomos, entonces es el prefijo di, monóxido de dinitrógeno. Entonces, en la nomenclatura sistemática, el N2O toma el nombre de monóxido de dinitrógeno. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el nitrógeno, lo hicimos reaccionar con el oxígeno y obtuvimos N2O porque el nitrógeno se oxidó con su valencia más 1. Y dimos el nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿En qué consiste? En la cantidad de átomos que hay acá en los reactivos de cada elemento debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Entonces, miremos, en el caso del oxígeno, aquí tenemos dos átomos, mientras que acá tenemos un solo átomo. ¡Ojo!
Yo estos números de aquí no los puedo alterar, lo único que puedo hacer es colocar factores delante de las moléculas. En este caso voy a colocar un 2 aquí a multiplicar, porque si aquí tengo un átomo, pero acá está multiplicado por 2, 2 por 1, 2. En este caso hemos balanceado el oxígeno, aquí tenemos 2 átomos de oxígeno, 2 átomos de oxígeno. Ahora vamos para el nitrógeno. En el caso del nitrógeno, aquí tenemos 2 átomos, pero se está multiplicando por 2. 2 por 2, 4. 4 átomos de nitrógeno. Entonces, a este lado tan solo tenemos 2. ¿Cómo hacemos? Entonces, también multiplicamos por 2, porque 2 por 2, 4. A este lado tendríamos 4 átomos de nitrógeno y a este lado también 4 átomos de nitrógeno. Y aquí hemos balanceado la ecuación por tanteo. Vamos a tomar el nitrógeno y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno, pero el nitrógeno con su estado de oxidación más 3. De la siguiente manera, tomamos el nitrógeno. Recordemos que el símbolo químico del nitrógeno es N mayúscula. Y él es un gas, por lo tanto va diatómico. Tenemos N2. Y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. El símbolo químico del oxígeno es O mayúscula y él también va diatómico. Tenemos N2 más O2. ¿Y esto qué nos produce? Primero va el elemento menos electronegativo, es decir, primero va el nitrógeno y luego el más electronegativo, es decir, luego va el oxígeno. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular, ¿qué es lo que hacemos? Recurrimos al estado de oxidación. En este caso, el nitrógeno se va a oxidar con más 3. El oxígeno en esta reacción, su estado de oxidación es menos 2. Ahora, para indicar la cantidad de átomos de cada elemento, ¿qué es lo que debemos hacer? Intercambiar estos valores sin tener en cuenta el signo. Es decir, el nitrógeno toma el 2 del oxígeno y el oxígeno toma el 3 del nitrógeno. ¿Y esto qué nos indica? Que vamos a tener 2 átomos de nitrógeno por 3 átomos de oxígeno. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el nitrógeno y lo hicimos reaccionar con el oxígeno. N2 más O2. Y hemos obtenido N2O3 cuando el nitrógeno se oxida con su estado de oxidación más 3. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer? Vamos a tomar este resultado y vamos a dar su nombre en las 3 nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stop y nomenclatura sistemática. Vamos a iniciar con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. Para el caso del nitrógeno vamos a tomar estados de oxidación más 1, más 3 y más 5, porque con estos 3 estados de oxidación, si tomamos el nitrógeno y lo hacemos reaccionar con el oxígeno, vamos a obtener un anhídrido. Y cuando tenemos 3 estados de oxidación, miremos que están ordenados de forma ascendente. Con el menor estado de oxidación, el nombre debe tener, en este caso, un prefijo hipo y un sufijo oso. Es decir, debe empezar por hipo y terminar en oso. Cuando estamos en el segundo de estos 3 estados de oxidación, el nombre debe tener sufijo oso, es decir, debe terminar en oso. Y cuando estamos en el mayor de estos 3 estados de oxidación, el nombre debe tener sufijo ico, es decir, debe terminar en ico. Para el N2O3, el nitrógeno se oxidó con su estado de oxidación más 3, es decir, con el segundo de 3 estados de oxidación. Por lo tanto, el nombre debe terminar en oso, debe tener un sufijo oso. De la siguiente manera, en la nomenclatura tradicional, el N2O3 va a tener el nombre de anhídrido. Y tenemos nitrógeno, pero debe tener terminación oso, por lo tanto va a ser nitroso. El N2O3 en la nomenclatura tradicional, anhídrido nitroso, terminación oso, porque estamos en la segunda valencia de las 3 para cuando el nitrógeno va a producir un anhídrido. Ahora vamos para la nomenclatura stop. En la nomenclatura stop, la más fácil de las 3, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta?
Colocamos aquí óxido de nitrógeno. Pero no lo podemos dejar simplemente como óxido de nitrógeno. ¿Por qué? Porque no sabríamos a cuál de los tres me estoy refiriendo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es abrir paréntesis y en números romanos colocar el estado de oxidación. En este caso vamos a tener óxido de nitrógeno y como se está oxidando con valencia más 3, entonces aquí entre paréntesis colocamos el 3, pero en números romanos. El N2O3 en la nomenclatura stock es óxido de nitrógeno 3. Ahora vamos para la nomenclatura sistemática. Para la nomenclatura sistemática vamos a la fórmula molecular y trabajamos con la cantidad de átomos. De acuerdo a la cantidad de átomos debemos colocar un prefijo. Si tenemos un solo átomo, se coloca el prefijo mono. Si tenemos dos átomos, el prefijo di. Si tenemos tres átomos, el prefijo tri. 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta. Vamos a iniciar. En el caso del N2O3, iniciamos siempre por el oxígeno. Del oxígeno, ¿cuántos átomos tenemos? Tenemos 3 átomos, entonces llevaría el prefijo tri. En este caso sería trióxido. Trióxido de. Ahora vamos para el nitrógeno. Del nitrógeno tenemos 2 átomos, entonces llevaría el prefijo di. Entonces sería dinitrógeno. Entonces, en la nomenclatura sistemática, N2O3 va a tomar el nombre de trióxido de dinitrógeno. Tomamos el nitrógeno y lo hicimos reaccionar con el oxígeno, N2 más O2, y hemos obtenido N2O3 cuando el nitrógeno se oxida con su valencia más 3. ¿Y qué fue lo que hicimos? Dar el nombre de este resultado en las 3 nomenclaturas. Ahora, aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿En qué consiste? En que la cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay en los productos. Por ejemplo, aquí del oxígeno tenemos 2 átomos acá en los reactivos, pero en el producto tenemos 3 átomos. Debemos balancearlo. ¿Cómo lo hacemos? Miremos que 2 y 3 son números primos, entonces lo que podríamos hacer es intercambiar. Recuerden que yo solo puedo colocar factores delante de las moléculas. No puedo cambiar estos números que ya están ahí, que me indican la cantidad de átomos de estas moléculas. Entonces, yo solo puedo colocar factores. Cuando dije que voy a intercambiar es porque, como aquí el oxígeno tiene 2 átomos y a este lado tiene 3 átomos, entonces acá multiplico por 3 y acá multiplico por 2. De esta manera, a este lado, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. A este lado, 2 por 3, 6 átomos de oxígeno. Hemos balanceado por tanteo el oxígeno. Ahora vamos para el nitrógeno. De aquí tenemos 2 átomos, pero se están multiplicando por 2. 2 por 2, 4 átomos de nitrógeno. Vamos a este lado. Como tenemos 2, entonces también multiplicamos por 2. 2 por 2, 4. 4 átomos de nitrógeno, 4 átomos de nitrógeno. Hemos balanceado la ecuación por tanteo. Vamos a tomar el nitrógeno y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno, pero el nitrógeno con su estado de oxidación más 5, de la siguiente manera. Tomamos el nitrógeno, símbolo químico, el nitrógeno es N mayúscula, él es un gas, va diatómico. Lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno, más O, recordemos que el símbolo químico del oxígeno es O mayúscula, él también va diatómico. Tenemos N2 más O2. ¿Y esto qué nos produce? Primero va el elemento menos electronegativo. Es decir, primero va el nitrógeno, luego el más electronegativo, es decir, el oxígeno. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción, recurrimos a los estados de oxidación. En este caso, el nitrógeno se va a oxidar con su valencia más 5. El oxígeno tiene valencia menos 2.
Ahora, para indicar la cantidad de átomos, ¿qué es lo que debo hacer? Intercambiar estos valores sin tener en cuenta los signos. Es decir, el nitrógeno toma el 2 del oxígeno y el oxígeno toma el 5 del nitrógeno. ¿Y esto qué significa? Que vamos a tener 2 átomos de nitrógeno por 5 átomos de oxígeno. Si tomamos el nitrógeno más oxígeno, N2 más O2, vamos a obtener N2O5 cuando el nitrógeno se oxida con su valencia más 5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar el nombre en las 3 nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stock y nomenclatura sistemática. Vamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. Para el nitrógeno vamos a tomar estado de oxidación más 1, más 3 y más 5, porque con estos 3 estados de oxidación, si tomamos el nitrógeno y lo hacemos reaccionar con el oxígeno, vamos a obtener un anhídrido. Entonces tenemos 3 estados de oxidación, los ordenamos de forma ascendente. Con el menor de estos 3 estados de oxidación en la nomenclatura tradicional, el nombre debe tener un prefijo hipo y un sufijo oso. Es decir, debe iniciar por hipo y debe terminar en oso. Cuando estamos en el segundo de estos 3 estados de oxidación, entonces el nombre debe tener un sufijo oso, es decir, debe terminar en oso. Y cuando estamos en el tercer de estos 3 estados de oxidación, es decir, en el mayor, el nombre debe tener un sufijo ico, es decir, debe terminar en ico. Para el caso del N2O5, se oxidó con su valencia más 5, con su estado de oxidación más 5, es decir, con el mayor de los 3 estados de oxidación que me genera un anhídrido. Por lo tanto, el nombre debe tener un sufijo ico, debe terminar en ico de la siguiente manera. Aquí vamos a tener anhídrido. Y como estamos con el nitrógeno, entonces sería anhídrido nítrico. En la nomenclatura tradicional, el N2O5 toma el nombre de anhídrido nítrico. Ahora vamos para la nomenclatura stop, la más fácil de las 3. En este caso tenemos óxido de nitrógeno. Yo no lo puedo dejar simplemente como óxido de nitrógeno porque no sabría a cuál de ellos me estoy refiriendo. Entonces, para evitar la confusión, ¿qué es lo que hace la nomenclatura stop? Entre paréntesis y con números romanos se coloca el estado de oxidación. En el caso del N2O5, su estado de oxidación es más 5. Por lo tanto, aquí colocamos el número 5 en números romanos. Entonces, en la nomenclatura stop, el N2O5 toma el nombre de óxido de nitrógeno 5. Vamos para la nomenclatura sistemática. En la nomenclatura sistemática, vamos a la fórmula molecular y tenemos en cuenta la cantidad de átomos. Dependiendo de la cantidad de átomos, entonces debemos colocar un prefijo de la siguiente manera. Si tenemos un átomo, se coloca el prefijo mono. Si tenemos 2 átomos, el prefijo di. Si tenemos 3 átomos, el prefijo tri. Si tenemos 4, tetra. Si tenemos 5, penta. Si tenemos 6, hexa. Si tenemos 7, hepta. Vamos a ver entonces en el caso del N2O5. Iniciamos siempre por el oxígeno. El oxígeno, en este caso, tenemos 5 átomos. Entonces, sería el prefijo penta. Entonces, vamos a tener aquí pentóxido. Pentóxido. ¿Por qué? Porque tenemos 5 átomos de oxígeno. Pentóxido de. Ahora vamos al nitrógeno. Del nitrógeno tenemos 2 átomos. Entonces, sería el prefijo di. Entonces, vamos a tener aquí de dinitrógeno. Entonces, en la nomenclatura sistemática, el N2O5 toma el nombre de pentóxido de dinitrógeno. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el nitrógeno y lo hicimos reaccionar con el oxígeno, N2 más O2. Y obtuvimos N2O5
pero el nitrógeno con su valencia más 5. Y dimos el nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación de la siguiente manera. Vamos a ver, lo vamos a hacer por tanteo. En este caso, miremos que la cantidad de átomos que hay en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay en los productos. Si no es así, debemos balancearla. Miremos el caso del oxígeno. Aquí tenemos 2 átomos de oxígeno y acá tenemos 5. No está balanceada. Pero miremos que el 2 y el 5 son números primos, entonces podemos intercambiar estos valores. Ojo, cuando hablo de intercambiar es como factores, porque yo delante de las moléculas solo puedo colocar factores. Yo no puedo alterar estos números que ya están ahí, que me indican la cantidad de átomos que va en cada molécula. Entonces, para el caso de O2, miremos que al otro lado está O5, entonces aquí multiplicaría por 5, intercambio esos valores. Entonces me quedaría 5 por 2, 10. Aquí como tengo 5, entonces al otro lado hay un 2, entonces intercambio. Y aquí me quedaría 2 por 5, porque recordemos que estos números multiplican, son factores. 5 por 2, 10 átomos de oxígeno. 2 por 5, 10 átomos de oxígeno. Hemos balanceado el oxígeno. Ahora vamos para el nitrógeno. 2 por 2, 4. Aquí tengo 4 átomos de nitrógeno. Acá tan solo tengo 2, entonces multiplico también por 2. 2 por 2, 4 átomos de nitrógeno. 4 átomos de nitrógeno aquí, 4 átomos de nitrógeno acá. Hemos balanceado la ecuación por tanteo. Vamos a tomar el nitrógeno y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Pero el nitrógeno con su estado de oxidación más 2, de la siguiente manera. El nitrógeno, el símbolo químico del nitrógeno es N mayúscula, él es un gas, por lo tanto va diatómico, N2 más el oxígeno, símbolo químico del oxígeno es O mayúscula, él también va diatómico, N2 más O2, ¿esto qué nos produce? Vamos a obtener, primero colocamos el elemento menos electronegativo, en este caso el nitrógeno, y luego colocamos el más electronegativo, es decir, el oxígeno. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento, entonces recurrimos a el estado de oxidación. En este caso, miremos que el nitrógeno, su estado de oxidación es más 2. Entonces aquí colocamos más 2. En esta reacción, el estado de oxidación del oxígeno siempre es menos 2. Ahora, miremos que estos dos estados de oxidación se pueden simplificar. A los dos les puedo sacar mitad, entonces lo hacemos sin tener en cuenta los signos. Mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Hemos simplificado. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del producto de esta reacción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Intercambiar estos números, es decir, el nitrógeno tomaría el 1, recordemos que ya simplificamos, tomamos el 1 del oxígeno y el oxígeno toma el 1 del nitrógeno. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener un átomo de nitrógeno por un átomo de oxígeno. Pero en la fórmula molecular, cuando la cantidad es un átomo, este 1 no se escribe. Es decir, que nos va a quedar simplemente NO. Si aquí no aparece el número, ya sabemos que la cantidad es tan solo un átomo, como en el caso de un átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que tenemos? Tomamos el nitrógeno, lo hicimos reaccionar con el oxígeno y hemos obtenido NO, cuando el nitrógeno se oxida con su estado de oxidación más 2. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar el nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stop y nomenclatura sistemática. Vamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. En el caso del nitrógeno, cuando tenemos estado de oxidación más 2, vamos a tener en cuenta los estados de oxidación más 2 y más 4 a la hora de darle el nombre en la nomenclatura tradicional. Entonces, en este caso, cuando se trata de más 2 y más 4, vamos a tener en cuenta estos dos estados de oxidación. En la nomenclatura tradicional, cuando tenemos dos estados de oxidación, el menor, el nombre, debe tener sufijo oso, es decir, debe terminar en oso el nombre.
Y el mayor de estos dos estados de oxidación, el nombre debe tener sufijo ico, es decir, debe terminar en ico. En este caso, para el NO, miremos que el nitrógeno tiene estado de oxidación más 2, por lo tanto, el nombre debe terminar en oso, debe tener sufijo oso. Entonces, ¿cómo nos quedaría en la nomenclatura tradicional? En este caso sería óxido, óxido nitroso. Óxido nitroso, ¿por qué? Porque estamos con la menor de dos valencias. Para el caso del NO, en la nomenclatura tradicional es óxido nitroso. Ahora vamos para la nomenclatura stop. En la nomenclatura stop, la más fácil de todas, recordemos que tan solo se coloca óxido de nitrógeno. No lo puedo dejar simplemente como óxido de nitrógeno porque generaría confusión. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entre paréntesis y con números romanos debo colocar el estado de oxidación o la valencia. En este caso, para el NO, el estado de oxidación del nitrógeno es más 2. Es decir, que aquí, entre paréntesis y en números romanos, colocamos el 2. Quedándonos en la nomenclatura stop para el NO, óxido de nitrógeno 2. Ahora vamos para la nomenclatura sistemática. Recordemos que la nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular. Entonces vamos a la fórmula molecular y de acuerdo a la cantidad de átomos debemos colocar un prefijo. Ejemplo, si tenemos un átomo se coloca el prefijo mono, si tenemos dos átomos el prefijo di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta. Vamos a ver en el caso del NO. Iniciamos siempre por el oxígeno. Del oxígeno tenemos un solo átomo, entonces llevaría el prefijo mono, en este caso monóxido. Monóxido de. Ahora vamos a el nitrógeno. Miremos que del nitrógeno hay un solo átomo, pero lo vamos a nombrar de segundo. Por lo tanto, en la nomenclatura sistemática, cuando nombramos el segundo elemento, no hay necesidad de colocar el prefijo mono si tan solo hay un átomo. En este caso, sería monóxido de nitrógeno. Cuando nombramos de segundo en la nomenclatura sistemática, el prefijo mono no se coloca. Por lo tanto, el NO en la nomenclatura sistemática es monóxido de nitrógeno. Ahora, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos el nitrógeno, lo hicimos reaccionar con oxígeno y obtuvimos NO, porque el nitrógeno se oxidó con su valencia más 2. Y hemos dado el nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿En qué consiste? En la cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. En el caso del oxígeno, miremos aquí. A este lado de los reactivos, el oxígeno tengo 2 átomos. Mientras que al lado de los productos tan solo tengo un átomo. Entonces debo balancear. Yo solo puedo colocar factores delante de las moléculas. Estos números que están aquí en las moléculas yo no los puedo alterar, solo puedo colocar factores delante de. Entonces, en este caso, como aquí tengo 2 átomos de oxígeno y acá tan solo tengo 1, entonces aquí multiplico por 2. Entonces 2 por 1, 2. Hemos balanceado el oxígeno porque a este lado tengo 2 átomos de oxígeno y a este lado 2 átomos de oxígeno. Ahora vamos a el nitrógeno. Aquí tenemos 1 por 2, 2. A este lado del nitrógeno tenemos 2 átomos. A este lado también tenemos 2 átomos. Por lo tanto, hemos balanceado la ecuación por tanteo. Porque a este lado hay 2 átomos de nitrógeno, a este también. A este lado hay 2 átomos de oxígeno, a este también. Balanceada la ecuación. Vamos a tomar el nitrógeno y lo vamos a hacer reaccionar con el oxígeno. Pero el nitrógeno con su estado de oxidación más 4, de la siguiente manera. Tomamos el nitrógeno, recordemos que el símbolo químico del nitrógeno es N mayúscula, él es un gas, por lo tanto va diatómico, N2.
más oxígeno. El símbolo químico del oxígeno es O mayúscula, él también va diatómico. Tenemos N2 más O2. ¿Y esto qué nos produce? En este caso colocamos primero el menos electronegativo. Primero va el nitrógeno y luego el más electronegativo, es decir, luego va el oxígeno. Ahora, para indicar la cantidad de átomos que va de cada elemento en la fórmula molecular del resultado de esta reacción, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a los estados de oxidación. En el caso del nitrógeno se está oxidando con más 4. Ahora, en esta reacción el oxígeno siempre reacciona con estado de oxidación menos 2 o con valencia menos 2. Miremos que estos dos valores se pueden simplificar. A los dos les puedo sacar mitad. Entonces simplificamos sin tener en cuenta los signos. En este caso, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Estos valores ya simplificados los intercambiamos. El nitrógeno toma el 1 del oxígeno y el oxígeno toma el 2 del nitrógeno. ¿Y esto qué nos indica? Nos indica que vamos a tener un átomo de nitrógeno por 2 átomos de oxígeno. Cuando tenemos tan solo un átomo en la fórmula molecular, el 1 no se escribe. Entonces nos quedaría simplemente NO2. Cuando no aparece ningún número, ya sabemos que ahí va tan solo un átomo. En este caso, un átomo de nitrógeno. Tomamos el nitrógeno y lo hicimos reaccionar con el oxígeno, N2 más O2. Y hemos obtenido NO2. En este caso el nitrógeno se ha oxidado con su estado de oxidación más 4. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar su nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Nomenclatura tradicional, nomenclatura stop y nomenclatura sistemática. Vamos con la nomenclatura tradicional. Recordemos que la nomenclatura tradicional tiene en cuenta los estados de oxidación. En este caso, como el nitrógeno se oxidó con estado de oxidación más 4, vamos a tener en cuenta los siguientes estados de oxidación, más 2 y más 4. ¿Por qué? Porque los estados de oxidación más 1, más 3 y más 5, cuando el nitrógeno reacciona con el oxígeno, se va a producir anhídridos, porque el nitrógeno reacciona como si fuese un no metal. Pero para el caso de estados de oxidación más 2 y más 4, cuando el nitrógeno reacciona con el oxígeno, reacciona como si fuese un metal y vamos a obtener óxidos. Por eso, para este caso, tan solo vamos a tener en cuenta estos dos. Tenemos dos estados de oxidación. En la nomenclatura tradicional, recordemos que cuando tenemos dos estados de oxidación, la menor de estas valencias, el nombre debe tener un sufijo oso, es decir, debe terminar en oso. Y la mayor de estas dos valencias, el nombre debe tener sufijo ico, es decir, debe terminar en ico. Para el caso del NO2, miremos que el nitrógeno está reaccionando con su valencia más 4. Por lo tanto, en la nomenclatura tradicional, el nombre debe tener sufijo ico, debe terminar en ico, de la siguiente manera. Vamos a tener aquí óxido, y en este caso sería óxido nítrico. ¿Por qué? Porque estamos con la mayor de dos valencias. En este caso, el NO2 en la nomenclatura tradicional toma el nombre de óxido nítrico. Ahora vamos para la nomenclatura stop, la más fácil de las tres. ¿Qué es lo que debemos hacer en este caso? Vamos a colocar aquí óxido de nitrógeno. Si lo dejamos como simplemente óxido de nitrógeno, se generaría confusión porque no sabría a cuál de ellos me estoy refiriendo. Entonces, para evitar esta confusión, ¿qué es lo que se hace? En la nomenclatura stop abrimos paréntesis y colocamos en números romanos la valencia con la cual se oxidó. En este caso, el NO2, el nitrógeno, se oxidó con valencia más 4. Entonces, en la nomenclatura stop, aquí colocamos el número 4 en números romanos. Por lo tanto, el NO2 en la nomenclatura stop es óxido de nitrógeno 4. Ahora vamos para la nomenclatura sistemática. La nomenclatura sistemática tiene en cuenta la cantidad de átomos que hay de cada elemento en la fórmula molecular.
Y de acuerdo a esa cantidad de átomos, se debe colocar un prefijo. Si tenemos un átomo, se coloca el prefijo mono. Si tenemos dos átomos, el prefijo di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, 7 hepta. Vamos a ver para el caso del NO2. Iniciamos siempre por el oxígeno. Miremos que del oxígeno tenemos dos átomos, por lo tanto debe llevar el prefijo di. En este caso sería dióxido de. Ahora, cuando mencionamos el segundo elemento y hay tan solo un átomo, miremos que aquí el nitrógeno tiene un solo átomo, no hay necesidad de colocarle el prefijo mono. No se escribe el prefijo cuando lo mencionamos de segundo y hay tan solo un átomo. Es decir, que nos va a quedar tan solo dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. Es decir que si tenemos NO2 en la nomenclatura sistemática, va a tomar el nombre de dióxido de nitrógeno. ¿Qué fue lo que hicimos? Tomamos el nitrógeno, lo hicimos reaccionar con el oxígeno, obtuvimos NO2 porque el nitrógeno se oxidó con su estado de oxidación más 4 y dimos su nombre en cada una de las tres nomenclaturas. Aunque la clase es de nomenclatura, algunos estudiantes me han pedido que balancee la ecuación. ¿En qué consiste? En la cantidad de átomos que hay de cada elemento en los reactivos debe ser la misma cantidad de átomos que hay de cada elemento en los productos. Por ejemplo, miremos, en este caso tengo dos átomos de oxígeno, dos átomos de oxígeno. El oxígeno estaría balanceado. Pero ¿qué pasa con el nitrógeno? Aquí tenemos dos átomos de nitrógeno en los reactivos y acá en los productos tenemos tan solo uno. Está en este caso desbalanceado el nitrógeno, debemos balancearlo. ¡Ojo! Yo solo puedo colocar factores delante de las moléculas. Estos números que están ahí en las moléculas no los puedo alterar, tan solo puedo colocar factores delante de. En el caso del nitrógeno, como aquí tengo dos átomos y acá tan solo tengo uno, entonces aquí puedo multiplicar por 2. 2 por 1, 2. Entonces tendría dos átomos de nitrógeno, dos átomos de nitrógeno. Pero ¿qué sucedió con el oxígeno? Miremos que aquí habían dos. Y como estoy multiplicando por 2, 2 por 2, 4. Se me desbalanceó el oxígeno. Debo volver a balancear el oxígeno. 2 por 2, 4. Como aquí a este lado tan solo tengo 2, entonces multiplico por 2. 2 por 2, 4 átomos de oxígeno a este lado. 2 por 2, 4 átomos de oxígeno a este lado. Hemos balanceado la ecuación por tanteo, porque tenemos la misma cantidad de átomos de cada elemento en los reactivos es igual a la cantidad de átomos que hay en los productos de cada elemento. Recuerden que si les gustan nuestras clases, entonces se pueden suscribir a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de ellas. Y si nos quieren apoyar para que sigamos subiendo más y más contenido, entonces pueden darle like, comentar y compartir nuestros videos. Recuerden que el conocimiento es una fuente infinita de paz y desarrollo. Y la educación es el mejor camino para lograr todo aquello que nos proponemos en la vida. Sí y solo sí. Trabajamos con carácter, con responsabilidad y con disciplina. Recuerden que mi nombre es Andrés Valdés y les deseo un excelente día y que Dios los bendiga. No sin antes recordarles que el universo es un extraordinario libro y cada una de sus páginas está escrita con el más hermoso de los lenguajes. Y aquí vamos a aprender ese lenguaje. Aquí vamos a aprender matemáticas, vamos a aprender física y también vamos a aprender química. Nos vemos en una próxima clase.